tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 y es la hora del café. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tengo que decir alto y claro que me llena de orgullo y satisfacción decir que este jueves, o sea, hoy para vosotros, si escucháis el podcast el día 5 de noviembre, es el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis. Este día se estableció en diciembre de 2015 con el fin de invitar a los países y a las comunidades en general a implementar, antes de que termine este 2020, no sabemos si lo han hecho o no, estrategias nacionales y locales de reducción del riesgo de desastres para salvar más vidas. Y es que, según la ONU, para 2030 se estima que el 50% de la población mundial vivirá en áreas costeras propensas a inundaciones, tormentas y tsunamis. O sea que el futuro, digamos que muy feliz, igual no va a ser. Como dato curioso decir que la ONU escribe tsunami sin T. Es verdad, si te metes en la página web oficial de la ONU pone tsunamis. Y es que puede ser que esta palabra esté aceptada por la RAE. No lo sabemos. No se sabe. María, Research. Al final del podcast os lo desvelamos. Bueno, al final no, ahora lo busco en 2 O ahora segundos. mismo. Equipo de producción. La RAE no lo acepta. La RAE no lo acepta. Si no lo acepta la RAE, podemos concluir que la ONU está equivocada. Pues sí, pone tsunamis sin T. Qué fuerte. Por eso yo cuando he leído que era el Día Mundial de los Tsunamis, he estado pensando, yo diciendo, jolín, ¿y qué es esto? Y luego ya he visto como una foto de una ola gigante y he dicho, Ah, A lo mejor es que España es inmune a los tsunamis, ¿no? Yo pensaba Estamos en que lo otro de plano. tsunamis estaba aceptado por Arturo Pérez Reverte, pero parece que no. no. Así que enviaremos un correo a la ONU diciendo que se han equivocado. Y otro a Arturo Pérez Reverte. Para O decirle Arturo que Pérez está Reverte. en lo cierto. Claro. Vale, otra cosa que queríamos decir antes de empezar es que en el momento en el que estamos grabando este podcast aún no sabemos quién ha ganado las elecciones de Estados Unidos. O sea, quedan muy pocas horas para saberlo, pero tal y como están las cosas no nos atrevemos a decir quién va a ganar y quién no, porque el recuento pues está muy ajustado. Igual, dicho esto, a posteriori es una bobada, pero bueno. La cosa es que por esto no vamos a mencionar nada de esto en este podcast de esta semana, aunque puede que en próximas semanas haya alguna sorpresa que otra. Y deberíais escuchar el podcast que hemos hecho. Sí, es que la semana pasada no, este domingo salió un podcast en el canal de iVoox o de Spotify o donde lo queréis escuchar, de Incógnita, en colaboración con nosotros, el Café de las 4, en el que explicábamos un poco la dinámica y lo que iba a pasar, un poco haciendo un poco de predicción con las elecciones de Estados Unidos. Así que si tenéis tiempo y queréis informaros un poquito más sobre este tema, pues podéis ir a verlo en el canal de Incógnita. Contando con la colaboración también de Carlos Herrero. Sí, que... Un señor muy majo Sí, y que sí. sabe muchísimo de Estados Unidos. Dicho esto, y si nadie quiere aportar nada más, vamos a pasar con el tema principal, que hoy es muy curioso e interesante, y es que esta semana María nos va a contar la influencia del K-pop en las relaciones internacionales. Más tarde, como siempre, tendremos la sección de noticias donde Paula y Marina nos contarán algunas de las noticias del panorama internacional, pero eso lo dejamos para más tarde. Así que María, cuéntanos la relación que hay entre el K-pop y las relaciones internacionales. Bueno, pues hoy traigo el tema del K-pop. Y es que, no vamos a hablar del K-pop en el sentido de ay, ¿cuál es tu favorito de esta banda? Ay, mira que este videoclip nuevo. No, Porque no tenemos ni idea. porque no tenemos ni idea. Esa es la verdad. Pero, para los oyentes que no tengan ni idea de lo que es el K-pop, como por ejemplo Marina, pues bueno, yo les aconsejo que se vean brevemente, o sea, mientras que escuchan este podcast, o después si quieren, pero no dejéis de escuchar este podcast, poneros un vídeo, por ejemplo, de BTS, ESO o Blackpink, que son los únicos 3 grupos de K-pop que yo conozco. Poneros un vídeo, podéis ver 15 segundos y ya vais a entender un poco el rollo del que van, ¿no? Y es que hay que decir que el K-pop es una modalidad, o sea, se refiere al Korean Pop. Entonces, lo que vemos es que es algo muy como que llama mucho la atención, ¿no? Se curran un montón los vídeos, tienen una sincronización perfecta mientras que bailan, el pelo de color en cada toma, tienen el pelo de un color diferente y luego la cosmética y el maquillaje coreano, pues como que también está muy presente, ¿no?
Pero, ¿por qué he traído a un podcast de Economía y Relaciones Internacionales el tema del K-pop? Pues bueno, es que hace un tiempo vi algo que me sorprendió bastante y pues bueno, he estado investigando. Y lo que me sorprendió es que, o sea, cuando fue el aniversario de las Naciones Unidas, hace por más o menos un mes, las Naciones Unidas subieron una foto en su cuenta de Instagram de los BTS dando un discurso en la ONU, más concretamente en UNICEF, porque estaban haciendo una campaña con ellos. Entonces pues yo ahí ya me quedé flipando, porque es como, bueno, estos muchachos sé que son importantes, pero ¿cómo de importantes son para que los llame la ONU los invite, ¿no? Es como, no sé, imaginaros que invitan a Rosalía a dar un discurso en la ONU, ¿no? Entonces, ya ahí como que me quedé con la pregunta de, o sea, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué son tan importantes para que incluso la ONU los promocione, así entre comillas, o que ellos promocionen a la ONU? Porque también puede ser al revés. Bueno, la cosa es que en lo que he estado lo que he encontrado de artículos y trabajos, llevan un poco a la conclusión de que Corea, en general, no solo este grupo de música, los grupos de música por separado, sino que Corea lleva incluso desde los años 90 teniendo una especie de campaña de externalización de su cultura con el propósito pues, de darla a conocer y mejorar su prestigio como país. Entonces, pues vamos a ver cómo Corea ha ido utilizando esto que se va a llamar soft power, o sea, el poder blando, para conseguir este propósito de posicionar mejor su país en la escala internacional. Eso es lo que vamos a tratar de explicar en este podcast, ¿no? Cómo Corea utiliza este soft power para conseguir este propósito, ¿no? Entonces, primero vamos a definir lo que es el soft power. Y bueno, soft power en español significa poder blando, ¿no? Y Joseph Nye, que es un profesor estadounidense que tiene varios libros sobre el tema, dice que este soft power hace referencia a la habilidad que tiene un Estado para influenciar el comportamiento de otros y obtener el resultado que quiere a través de la atracción en vez de la coerción. Entonces, esta atracción no tiene que significar que el país sea débil y que no pueda utilizar la coerción, sino que muchas veces, tiene más efectividad que ser agresivo en el panorama internacional, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, para diferenciar entre soft power y hard power, que sería el poder duro, ¿no? Hablamos de que el hard power se distingue muy fácilmente porque utiliza restricciones como la fuerza armada o el poder militar o sanciones económicas, ¿no? Entonces, el hard power es lo que utiliza Rusia, por ejemplo, llevando sus tanques a Bielorrusia o a Ucrania, o la guerra comercial de Estados Unidos y China también, porque son actores internacionales que pueden utilizar este hard power, pero incluso a lo mejor si otro país puede tener los mismos resultados sin movilizar estos medios. O sea, por ejemplo, Estados Unidos también puede utilizar este soft power y conseguir lo que él quiere, no mediante llevando militares, sino, por ejemplo, a través de la industria cinematográfica Hollywood, también ha conseguido extender su influencia a un montón de países. Pero la cosa es que países que puedan utilizar el hard power, como Estados Unidos, China, Rusia, también pueden utilizar el soft power, pero hay países que solo pueden utilizar el soft power, porque, por ejemplo, si llega Filipinas y amenaza a China de que los va a atacar militarmente, se van a reír. Pues China se ríe, ¿no? Entonces, hay países que muchas veces solo dependen del soft power para intentar tener esta posición más alta en las relaciones internacionales. También diré que yo, por ejemplo, creo que es más importante el soft power que el hard power ahora mismo. En el sentido de que muchas veces parece que solo se puede ejercer el poder de forma de algo visible, algo duro, como puede ser las tropas o apuntándote con un misil, y realmente el poder que se ejerce de manera subversiva y que es menos visible suele ser el más importante. Justo porque te lo van metiendo poco a poco, influenciándote, y incluso puedes llegar igual con lo de las películas a construirte una realidad. Por ejemplo, con la Guerra Fría ha pasado eso, con como que ponen a Estados Unidos como adalid de todas las victorias que se han conseguido. Bueno, entonces, de la que vamos a hablar es de cómo Corea va a utilizar, lo que va a intentar Corea es utilizar este soft power, pero exclusivamente a través de su cultura.
Entonces, en Corea se crearon unos movimientos que se llama la ola coreano, o así, bueno, así lo han llamado ellos, que es como llaman ellos a la externalización de su cultura. Hay una delgada línea en llegar a definir tu cultura como soft power, porque en verdad España también tiene mucha cultura, pero no podemos decir que España utiliza su cultura como soft power, ¿no? No estamos aquí influenciando a Rusia con nuestras paellas, en verdad. Bueno, puede ser que a Alemania y a los guiris un poquito. Para delimitar esta línea que hay entre pues, tener una cultura propia y tener un pop y tener una industria musical y de verdad llamarlo soft power, lo que sí se diferencia en el caso coreano es que tiene el apoyo del propio Estado coreano. O sea, es como si España tuviera una agencia, un ministerio de industrializar las paellas en Rusia. Pues en Corea tienen esto, o sea, desde el mismo Estado tienen una estrategia de marketing para ¿cómo se dice esto? Expandirse. Para expandir su cultura. Sería un poco como la marca España, ¿no? España Global. Sí, pero claro, no, o sea, no creo que sea el mismo propósito el que tiene España y Corea. Hombre, no es comparable. Vale, entonces para ver claramente cómo el gobierno coreano ha ido apoyando esta externalización de la cultura, vamos a verlo a través de un repaso de la historia. Entonces, aquí vamos a hablar de las dos olas de cultura coreana. Bueno, a ver, yo le he dividido en dos olas porque creo que son cosas bastante diferentes, pero se dice en general como la ola coreana, pero yo lo quiero diferenciar en dos periodos. La primera ola, y un poco como en el comienzo de esto, ¿no? Empieza con la serie de drama, pero en el mercado asiático, o sea, no es algo internacional, es algo que Corea expande a Japón, a China, ¿no? Bueno, entonces podríamos decir que este fenómeno empieza en 1997, cuando en China se televisó por la televisión central de China el drama coreano que se llama What is Love. Entonces este se convirtió en un fenómeno súper popular en China, que aunque no lo tuvo como mucha cuota de mercado, pero lo llegaron a ver alrededor de 150 millones de personas chinas. Entonces, pues la verdad es que fue muy, muy popular. El siguiente fenómeno que podemos resaltar fue en 2003, cuando la televisión japonesa puso otro drama coreano en su televisión central, ¿no? Este se llamaba Winter Sonata y este fue muchísimo más famoso que el primero, ¿no? Y entonces este drama se transformó en un fenómeno cultural que encima hizo al señor protagonista de la serie, que se llama Bae Jong-hun, que se convirtiera en una especie de estrella nacional. Y bueno, aquí os he puesto una foto, bueno, que en el podcast no podéis ver la foto, pero en nuestras redes sociales la podéis encontrar, de el protagonista de esta serie, que es como un poco un coreano de los 2000 de 20, Se parece, ¿no? a John Lennon, así de lejos. Entre John Lennon y Harry Potter. ¿Sí? Bueno, pues esta es la persona como bastante exitosa. O sea, no sé exactamente a qué equivale porque no estoy tan metida en la cultura coreana. Esta serie de Winter Sonata terminó siendo un éxito económico, pero también un éxito social, porque la clase media alta japonesa empezó a viajar a Corea y cambió su opinión sobre Corea, ¿no? Empezaron a verlos como gente más educada, generosa. Y también hay que hacer un inciso en el papel que tiene Japón aquí, porque, bueno, Japón podemos decir que es un poco quien empezó a externalizar su cultura en el mundo. Pero en cierta forma, bueno, que también lo ha conseguido, ¿no? A través de las series, de los cómics, pero podríamos decir que en este terreno Corea del Sur va ganando. También esto como que se debe un poco al pasado colonial que tiene Japón, sobre todo en el este asiático. O sea, aquí no vemos tanto eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en China y en Corea y así, y en la isla, como que sí tienen mucho más rechazo a Japón por el pasado colonial que tiene este, ¿no? Es cosa que no ven con Surcorea. Vale, y ahora pasamos a la segunda ola de la externalización coreana, que esta sí es a nivel internacional y tiene como principal factor el K-pop, que antes he mencionado, ¿no? El K-pop coreano, que se centra en crear unos idols y unas bandas en las que pues son como muchas famosas y tienen muchos fans, y si tú la ves diciendo como que aman un montón a los fans, y los fans, o sea, los fans se llaman como ARMY, que son su armada, su ejército, o sea, un poco incluso Peligroso. mieritito.
Pues eso, el término K-pop empezó a cobrar popularidad en la década de los años 2000, ¿no? También, como a la vez que empezó el mercado japonés discográfico a crecer, también empezó este mercado, ¿no? Y actualmente el K-pop tiene la mayor expansión prácticamente del mundo en cuanto a popularidad, ¿no? Por ejemplo, también respecto a lo de las elecciones estadounidenses, me he metido antes en el hashtag de a ver cómo iban los escrutinios y tal, y solo me salían vídeos de coreanos bailando. O sea, Y de hecho también durante la campaña electoral, un mitin de Donald Trump lo sabotearon. Sí. Hicieron una quedada por TikTok para comprar todas las entradas y que no fuera nadie. Y estaba prácticamente vacío. Y Fue muchos bastante- trending topics así un poco controvertidos pues los llenan de... los llenan, o sea, por ejemplo, lo que hacen es el hashtag en el que tú te metes para mirar las noticias, empiezan a poner vídeos de, o sea, las actuaciones de los coreanos bailando y como que tapan la información. O sea, es un poco raro. O sea, que ya vemos la consecuencia de estos idols y estos fandoms, lo que Y traen. luego también lo que han puesto de moda son los vídeos estos como de... Las fancams. Sí, las fancams de... O sea, como de ador gente o sea, famosa. son vídeos en las que salen adorando a una persona, ¿no? Entonces cualquier situación, en plan, sale caminando de su casa y la ponen ahí con corazones, un fondo, una música. Sí, hay un montón de Pedro Sánchez por la red. Bueno, también sigo hablando sobre Sí. el tema. La cosa es que, o sea, esto empezó y su pico de popularidad llegó en 2012. No sé si, o sea, lo sabéis seguro, pero a lo mejor no os viene a la cabeza ahora. Con una canción en concreto. En 2012 una canción El de Gangnam K-pop. Style. Sí. Ah, O sea, esa canción es... O sea, además el grupo que se llama PSI sigue haciendo canciones y es muy, muy famoso en Corea. Y pues, o sea, desde ese momento fue un poco donde tuvo su pico, que fue la canción más escuchada en YouTube, el puesto número 1 en todas las listas. O sea, fue como un fenómeno increíble, que seguro que si estás escuchando esto te acuerdas de esa canción y del baile así del caballito. Pero claro, ya a partir de eso arrancó y ahora actualmente hay como más de 150 grupos de música surcoreana, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué implicaciones tiene el gobierno en toda esta historia de crecimiento. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Pues bueno, el rol que tiene el gobierno es que está continuamente promocionando a estas olas. Bueno, a estas olas también se las llama Hallyu en Corea. Bueno, supongo que será como la traducción, pero han promocionado esto al nivel de que ha pasado a ser una competencia del Ministerio de Cultura. O sea, que el mismo ministro de Cultura es el que se encarga de la promoción de esto. O sea, a ver, también obviamente las discográficas y esto, pero principalmente el Ministerio de se van Cultura. como en serio, sí. La cosa es que, como anécdota, esto empieza con la influencia de Hollywood. Y la cosa es que cuando salió la película de Jurassic Park en 1993, los coreanos vieron que en solo esa película había recaudado más que la producción entera de la marca Hyundai en todo el año. O sea que se elevó a 1,5 millones de dólares. Entonces ya los coreanos dijeron, bueno, algo falla. Entonces aquí empezaron a cambiar las cosas en la mente de los señores coreanos y se dejaron de enfocar tanto en las industrias químicas y pesadas, ¿no? Por ejemplo, a ver, se siguen enfocando mucho, ¿no? O sea, todas las industrias de coches y de móviles y de tecnología que tienen, las siguen potenciando mucho, pero aquí en este momento fue como un punto de inflexión en el que dijeron, bueno, a lo mejor podemos tirar también por este mercado, ¿no? Y en 1994 el gobierno le dio el despacho de la industria cultural al Ministerio de Cultura y Deportes. Y el año siguiente, en 1995, introdujeron una ley de promoción de la imagen como una forma de hacer como una forma para hacer que las compañías extranjeras invirtieran en el mercado local de películas. También el gobierno de Kim Dae-jung, que fue el presidente de Corea del Sur durante el periodo de 1998-2003, es decir, que llevó a cabo estas reformas, era un admirador del señor que enseñaba antes, de Winter Sonata. O sea, la serie está del principio, ¿no? Pues era un admirador de este señor e incluso querían que lo llamaran con el mismo apodo que tenía el de la serie. Y se incluso llamó a sí mismo el presidente de la cultura.
Pues bueno, a ver, la verdad es que hizo mucho por la cultura porque creó también una ley básica de promoción cultural en 1999 y le dio a la cultura un presupuesto de 148 millones de dólares. Bueno, entonces el presupuesto para el sector cultural ha ido incrementando año a año en Corea e incluso a 2019 llegó a 80 millones de dólares solo para el cine. Y bueno, este año los presupuestos que ha propuesto el Parlamento coreano se han aprobado y incluye 6,48 billones de wones, que son en la moneda coreana, que son 5.423 millones de dólares destinados al Ministerio de Cultura. Y este es el mayor presupuesto que del gobierno ha destinado para este ministerio pues, en la historia de Corea. A ver, también este presupuesto está muy hinchado pues, debido a la pandemia. Pero bueno, de por sí el presupuesto que le dan siempre a este ministerio es muy muy alto. Y ya lo que me dejó a mí súper loca es que el mismo ministerio tiene unas agencias estatales que están bajo el orden, o sea, bajo órdenes del ministerio y que se dedican a esto, a en el exterior promocionar a Corea. Y de aquí podemos destacar a KOCA y a KOCIS, o sea, KOCA, que es Korean Creative Content Agency, que tiene 36 filiales en 31 de los países en todo el mundo. Y bueno, pues hace como exposiciones de coreano, centros culturales, organización de centros de estudios para la lengua de coreano, lectura. Y KOCI pues es el Korean Culture Information Service. Y eso se dedica también a la promoción de Corea en el extranjero. La cosa es que incluso dentro de Corea, esta agencia y estas agencias y también las agencias musicales se encargan de hacer audiciones y reclutar a los futuros idols para estrenarlos en su debut. Entonces los artistas acaban pasando por un proceso de entrenamiento muy muy duro en el que reciben pues, clases de idiomas, de canto, de danza. También pues, estas audiciones para formar parte de los grupos musicales son como a nivel nacional y internacional, ¿no? Y como ya predispuestos a la globalización, incluso antes de que se forme un grupo de música, ¿no? También, y aquí es importante resaltar que hay una página web, bueno, es como un centro, ¿no? Que se encarga de medir el soft power y hace como un estudio cada año, pues da unos resultados y hace un ranking, ¿no? Que se llama Soft Power 30. Si queréis mirar su página web, pues os la intentaremos dejar por redes sociales. Y este año ha puesto a Corea en el lugar 19. Yo creo que a lo mejor, va por buen camino porque con respecto a años anteriores va subiendo, pero yo creo que Corea, obviamente, como que aspira a mucho más que ser el puesto 19. Lo he mirado por curiosidad, ¿no? España está el número 13 por encima de Corea. Y encima en la página ponía cosas que mejoras de España. Y ponía el conflicto de Cataluña. Ay. Fallo, ¿eh? Y como curiosidad, el número 1. ¿Apuestas? ¿Apuestas? Número 1. ¿Es algo esperado? Yo creo que no. Ahora veis Azerbaiyán. No, eso sería muy poco esperado. Es que Estados Unidos es muy No, obvio. es Francia. Porque Francia está en todo. Ya, ¿eh? Sí, es que, a ver, esta página yo no sé hasta qué punto es como súper importante, porque por ejemplo China no está en este ranking y yo creo que China soft power también tiene, pero tiene en cuenta un aspecto digital. Por ejemplo, en Corea tiene mucho porque tiene empresas como Samsung. Luego, educación, cultura, como el engagement que tiene con las personas, ¿no? Si vas a Francia, pues como que te quedas con un recuerdo muy bonito de Francia. El gobierno y las estadísticas generales. Bueno, también de este ranking, bueno, ya comentando el ranking, pero está, en el Consejo de Seguridad hay 5 países, ¿no? Pues 4 de ellos están en el top 3, en el top 5, ¿no? Que es Francia, después está, el segundo está United Kingdom y después está Alemania y el quinto está Estados Unidos. Entonces, eso, y Rusia que está el 30 y China no está en este ranking, pero bueno, eso. Que es un ranking interesante, si lo queréis ver, pues os lo dejaremos. Bueno, lo que quería decir ya para concluir, ¿no? Y la conclusión que he podido sacar yo un poco de todo esto
es que, o sea, en sí, el K-pop, o más bien, o sea, el movimiento cultural, así en general coreano, como que está mal visto, o sea, no solo por lo de que explotan un poco a lo de las bandas de música, que un poco sí, Un poco Que mucho. también. pero en sí está bastante mal visto, o que si te paras a pensar sí puede estar mal visto, que Corea está construyendo y importando su cultura, pero en verdad no es tanto su cultura, porque el pop no lo han inventado ellos. O sea, quiero decir, está construyendo una exportación de su cultura sobre la cultura de otras naciones. Están como exportando una reinvención del pop, Claro, ¿no? que Que han llamado K-pop. Claro, o sea, que tampoco quiero criticar tanto a los coreanos, o sea, que me ha llamado mucho la atención lo que están haciendo y pienso que eso lo están haciendo bien. Pero, para no criticarlos tanto, lo que quiero decir es que esto tiene una explicación, o sea, que estén exportando esta imagen que no son como rasgos culturales de Corea, no son las tradiciones coreanas ni nada. O sea, esta imagen que sí que están exportando, ¿no? De un pop, de un baile, sí tiene que ver mucho con la explicación y la industrialización coreana, que desde la Guerra Fría pues gira hacia el capitalismo, hacia la exportación excesiva a mercados, como que absorbe un poco la cultura americana, la filosofía europea, la modernidad. Entonces, sí se puede ver reflejado que esta exportación de cultura es un poco el reflejo de la industrialización que tiene Corea, que la podéis escuchar justo en el primer podcast que hicimos. Hablamos sobre la industrialización de Corea y las Coreas. Así que, pues eso, yo creo que esto viene un poco de ese punto, ¿no? En el que Corea coge y desde la Guerra Fría, podría decir, gira hacia Occidente y empieza a hacerse una máquina de exportación y un poco una máquina que representa el capitalismo a la manera coreana, pero de Corea. Y ahora, como siempre en nuestra sección de noticias, Marina y Paula nos van a contar, bueno, pues las noticias de más actualidad en el panorama internacional. Corresponsales, adelante. Bueno, yo de forma muy breve quiero mencionar los últimos atentados que estamos viviendo en el mundo, porque parece que está volviendo esta dinámica un poco de los últimos años, de que de repente parece que ya no existe terrorismo y de repente, boom, en una misma semana, Nunca mejor dicho. Boom. en una misma semana, pues muchísimos. Pues hemos vivido, por ejemplo, en Niza, en Viena, distintos ataques y parece que ha resurgido en Occidente a raíz de las declaraciones hechas por los presidentes de Francia y Turquía respectivamente. Efectivamente, eso de hecho ya lo comentamos en el podcast pasado y también comentamos lo otro de lo que os voy a hablar yo, pero solo mencionarlo. Y es que habíamos dicho que en Polonia se había promovido una nueva ley sobre el aborto. Y es que esta semana resulta que se ha retrasado la publicación del fallo del Tribunal Supremo que endurecía esta ley en Polonia porque se han desencadenado protestas en todo el país. Entonces, claro, la Corte Constitucional había dicho el 22 de octubre que abortar fetos con defectos congénitos violaba la Constitución. Entonces querían endurecer por ello la ley del aborto, que ya es una de las más restrictivas de Europa. O sea, que solo se iba a poder abortar en los casos que fueran de riesgo para la vida de la mujer o de crimen, tipo una violación o incesto, que eran los que permitía la ley polaca. Entonces, este fallo se iba a publicar el lunes, pero ahora mismo, como no se ha publicado, pues no tiene poder legal. Y entonces llevan un par de semanas ya los polacos en las calles manifestándose para que esta ley no salga adelante y luchando por los derechos de las mujeres polacas. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy, después de un podcast bastante variadito. Esperemos que os haya gustado mucho, que os recordamos que también podéis escuchar el podcast especial de la semana pasada que está publicado en el canal de Incógnita y que esperamos que, por supuesto, sigáis escuchándonos la semana que viene. También tenemos que recordaros, como siempre al final de cada podcast, que podéis seguirnos por nuestras redes sociales, que tenemos de todo, Twitter, Instagram, YouTube, iVoox, Spotify y demás, así que nos podéis encontrar donde queráis y donde más os apetezca. Y dicho esto, hasta la semana que viene. Bye. ¡Chao!